El aire nocturno se sintió diferente. Era crujiente y fresco, un contraste de bienvenida a la atmósfera sintética y perversa de su planeta natal, Zebron. La CIA, su nombre era un montón de consonantes que no se tradujeron en el habla humano, nunca había experimentado nada como esto. Mientras ella pisaba la hierba húmeda de la tierra, sus pies descalzos hicieron contacto con el suelo por primera vez. Ella podía sentir la suavidad del suelo debajo de ella, una extraña sensación que vibraba a través de todo su ser. La frescura de la tierra se filtró en su piel alienígena, y por un momento sintió algo que nunca había esperado, un sentido de conexión, por fugaz que fuera, al planeta debajo de ella. Inhaló profundamente, atrayendo el aire en sus pulmones, y sus sentidos se inundaron con el intoxicante y desconocido olor del planeta. Había capas, el rico olor terrestre de suelo húmedo, la dulzura débil de flores distantes, y la mezcla de olor humano de la ciudad cercana, una mezcla de especias, sudor y comida cocida. Los olores eran ajenos a ella, pero a su manera, eran reconfortantes. Esto era la tierra vibrante, viva e interminablemente fascinante. Todo aquí era diferente de Zebron, un mundo que desde hace mucho tiempo se había deshecho de los ecosistemas naturales. La vida en su planeta natal era estéril y controlada. No había bosques salvajes, ni aromas sin doble en el aire. No hubo emociones vinculadas al tacto o a la conexión. Pero aquí en la Tierra, todo era crudo, real y completamente desconocido. Se movió con cautela por el bosque, su piel azul plateada brillando ligeramente bajo la luz de la luna. Sus movimientos eran fluidos, casi elegantes, pero había algo que no podía ignorar, la sensación de estar fuera de lugar. Aunque la noche se escondió mucho, la emoción de la exploración abrumó su inquietud. Salia sabía que no podía aparecer en su verdadera forma. Su especie, los onianos, eran seres elegantes, altos, con extremidades alargadas y piel iridiscente que reflejaban la luz como el agua. No estaba segura de cómo reaccionarían los humanos a su verdadera apariencia, pero estaba claro que el miedo sería la primera respuesta. Y el miedo era lo último que buscaba. Ella había pasado años observando a la humanidad, fascinada por sus comportamientos. La forma en que se reían, la forma en que se conectaban, la forma en que se acercaban, física y emocionalmente, era todo tan extraño para ella. Los onianos carecían de la capacidad para estos lazos emocionales. Para su pueblo, la reproducción era puramente una cuestión de ingeniería genética. No había amor, ni intimidad involucrada. Los socios fueron elegidos por su compatibilidad genética, y los descendientes fueron cultivados en laboratorios, diseñados para cumplir funciones específicas. No hubo vínculos, ni chispa, solo un proceso frío y calculado que aseguró la supervivencia de su especie. Pero los humanos eran diferentes. En la Tierra, la vida no era solo sobre la supervivencia. Era sobre conexión. Sobre la intimidad. Sobre el placer. Ella los había estudiado, su curiosidad creciendo en algo más. Ella deseaba entender su concepto de intimidad, unirse a cuerpos de una manera que creó la vida y, quizás más importante, creó algo mucho más allá de la mera reproducción. Algo humano llamado placer. Los onianos no podían comprender el acto físico del placer. Para ellos, el sexo era un esfuerzo científico, un proceso estéril. No hubo emociones involucradas, no hubo prisa de calor, ni emoción eléctrica que los humanos parecieran experimentar. Era incomprensible para ella, pero también extrañamente atractivo. Había observado a los humanos, incontables veces, desde las sombras de sus ciudades. Ella había estudiado sus cuerpos, la forma en que su piel respondía al tacto, la forma en que sus rostros se enrojecían con emociones. Ella observó cómo un simple toque o un beso compartido podría encender algo poderoso entre ellos. Salia quería entenderlo, sentirlo. Para experimentar lo que su especie nunca había sabido. Su misión en la Tierra era clara: encontrar un hombre humano, experimentar el modo humano de la reproducción, y desenredar las emociones que la acompañaron. Ya no estaba interesada en observar desde lejos. Quería vivir. Quería sentirlo por sí misma. La idea de la intimidad, el concepto de tacto y conexión, era algo tan profundamente incrustado en la existencia humana que ya no podía ignorarla. Era algo que ella tenía que saber, y tal vez, al hacerlo, ella podía entender mejor a su propia gente, quizás incluso cambiarlos. Mientras Salia se movió a través de las sombras de la ciudad, sus sentidos se incrementaron. El zumbido de la vida humana la rodeaba. La risa se hizo eco a la distancia de una reunión de gente, y el olor de la comida se alejó de los pequeños hogares que salpicaban las calles. El pulso rítmico de la música pulsado de un bar cercano,
su bajo reverberando a través de su cuerpo. Ella podía sentir las vibraciones, sentir la energía del mundo humano a su alrededor. Fue intoxicante. Y luego, ella lo vio. Estaba parado fuera del bar, inclinado contra la pared con una confianza casual. Su cabello oscuro fue arrancado, su camisa desabotonada lo suficiente para revelar las líneas duras de su pecho. Sus ojos estaban escaneando a la multitud, pero cuando aterrizaron sobre ella, se mantuvieron, oscureciendo con intriga. Había algo sobre el que la atrajo en algo que no podía explicar. Ella había observado a muchos humanos en su tiempo en la Tierra, pero a ninguno le gusta. Parecía diferente, casi, solo. Como si tuviera algún peso que no compartiera con los demás. Era una especie de soledad que despertaba su curiosidad. Salia se acercó con cautela. Su disfraz humano era impecable, su piel había tomado un bronceado cálido y dorado, y sus ojos violetas, una vez luminosos y alienígenas, se habían debilitado a un marrón suave. Su largo y fluido cabello se había transformado en ondas oscuras, como las hembras humanas que había observado. Ella era una de ellos ahora. Al menos por fuera. Cuando la notó, su mirada se afilaba, y ella podía sentir que su atención giraba completamente en su dirección. No había miedo, solo curiosidad. La estudió como si fuera un enigma, algo nuevo y fascinante. Inició la expresión humana de curiosidad, inclinando la cabeza ligeramente. Ella había visto a los humanos interactuar, estudiar sus comportamientos, y sabía cómo mezclarse, para no levantar sospechas. Soy nuevo aquí, dijo, su voz suave, suave. Aún se estaba acostumbrando a los matices del habla humano, a las sutiles inflexiones que transmitían emociones, pero pensó que le iba bien. Levantó una ceja, una sonrisa lenta que tocaba a través de sus labios mientras tomaba un sorbo lento del cristal en su mano. Extraña elección para una noche fuera, comentó, mirando a sus pies desnudos. Salia miró hacia abajo a sus pies, dándose cuenta de su error. Había observado a las mujeres humanas cuidadosamente, pero los zapatos eran una cosa que no había anticipado. La idea de llevar algo que confinó sus pies era perplexionante. No le gustaba. Le gustaba sentir la tierra debajo de ella, la conexión con la tierra. Fue una de las muchas diferencias que había descubierto entre humanos y sonianos. Los humanos tenían una profunda conexión con sus cuerpos y su entorno, algo que su especie había perdido hace mucho tiempo. Me gusta sentir el suelo, dijo simplemente, esperando que la sencillez de la respuesta sea suficiente. El hombre se ríe, el sonido bajo y caliente, y envió una extraña sensación a través de ella. No era solo el sonido, sino la forma en que la hacía sentir. Su voz llevaba algo, una invitación no hablada. Era diferente. Ella podía sentirlo en la forma en que la miraba, en la forma en que su cuerpo se relajaba alrededor de ella. Había algo en su mirada, algo que sugirió que no solo la veía como una curiosidad o un rompecabezas que resolver. Eres diferente, dijo, su voz caliente de diversión. Me gusta eso. Y por primera vez, Salia se preguntó si realmente podría ser algo más que un observador. ¿Podría ser más que una forastera, un testigo silencioso de la conexión humana? ¿Podría ser parte de ella? La conexión era real. No era solo algo que estaba estudiando. Era algo que estaba empezando a sentir. Salia se quedó en la silenciosa quietud de la noche, su pulso se aceleraba, sus pensamientos nublados. La sensación que perduraba en su piel, el calor del toque de Rael, era como nada que ella había experimentado antes. Esta no era la emoción calculada y fría de su gente, los sonianos, que desde hace mucho tiempo perdieron la capacidad de sentir atracción física. Pero aquí, en este momento tranquilo con Rael, podía sentir algo agitando profundamente dentro de ella, algo que nunca había sabido, algo aterrador y estimulante. ¿Así se sentía la atracción humana? ¿Era esto lo que los humanos llamaban deseo? Su mente se aceleró, tratando de categorizar las extrañas sensaciones que se apresuraban a través de su cuerpo. Ella los había estudiado durante años, observado desde lejos mientras se conectaban, se besaban y se tocaban unos a otros. Ella había observado cómo los seres humanos entrelazaron sus cuerpos en formas tan emocionales como físicas, pero ella nunca lo había entendido de verdad hasta ahora. Las especies de Salia nunca habían necesitado o incluso entendido el concepto de tales conexiones. La reproducción, para ellos, fue un proceso estéril y mecánico, cuidadosamente planeado, diseñado y desprovisto de cualquier emoción. El amor y el deseo eran conceptos extranjeros para los sonianos, que confiaban en su intelecto y ciencia para prosperar. Pero ahora, parado aquí frente a Rael, con su presencia llenando el aire a su alrededor,
Salia sintió algo diferente, un tirón que era magnético y abrumador. Dudó por un momento, reuniendo el valor para decir algo que no esperaba preguntar. ¿Quieres caminar conmigo?, preguntó, su voz más suave de lo que pensaba. Nunca había sentido una vulnerabilidad así. Pero había algo en el aire, algo entre ellos que la hacía querer extender este momento, para entenderlo más. Rael la miró, sus ojos oscuros estudiándola con una intensidad que hizo que su corazón latiera más rápido. Por un segundo, pensó que podría rechazar o hacer una excusa, pero no lo hizo. Le dio una pequeña cabeza, sus labios curvando en una sonrisa que le hizo apretar el pecho de maneras que no entendía completamente. Claro, me vendría bien una distracción, dijo, su voz baja y caliente. Empezaron a caminar uno junto al otro por las calles tranquilas de la ciudad, la noche envolviéndose alrededor de ellos como un secreto que solo ellos compartieron. Los sonidos de la ciudad estaban distantes ahora, un zumbido suave que parecía muy lejos mientras se movía en su propio pequeño mundo. Ella le escuchó hablar de su vida, sus luchas, sus sueños, y no pudo evitar sentirse atraída por él. Su voz era rica y reconfortante, las palabras que fluían como una canción que no entendía bien, pero resuena profundamente con ella. No hizo muchas preguntas sobre ella, y por eso Salia estaba agradecida. No estaba lista para compartir quién era realmente, todavía no. Había demasiado en riesgo. Pero a medida que pasaban las horas, se encontró más cómoda en su presencia. Sus palabras, su presencia, el calor que emanaba de su cuerpo cuando se paraban cerca unos de otros, todo estaba consumiendo de una manera que no esperaba. Ella ya no estaba estudiándolo. No, ahora, ella lo estaba sintiendo. Entendiéndolo. Cuando llegaron a una parte aislada de la ciudad, donde las luces eran oscuras y las calles estaban vacías, Rael se detuvo y se volvió para enfrentarla. Había algo diferente en el aire ahora, algo más pesado, como la tela misma de la noche los estaba acercando. Eres diferente, dijo otra vez, su voz más suave esta vez, como un secreto que solo significaba para ella. No sé lo que es, pero siento que te conozco desde siempre. El aliento de Salia se enganchó, su corazón golpeó repentinamente. ¿Podría ser? ¿Podría él también sentirlo, la conexión que crecía entre ellos? ¿Fue esto lo que había venido a la tierra para entender, para experimentar? ¿Fue esto lo que hizo la intimidad humana tan poderosa? La idea de que dos almas pudieran reunirse y conectarse, no solo a través de sus cuerpos, sino a través de algo más profundo, algo que no se habla aún innegable. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera reunir sus pensamientos, Rael se acercó, sus dedos pastando la curva de su mejilla. El toque era ligero, casi tentativo, pero envió una sacudida de electricidad a través de su cuerpo, un fuego que encendió debajo de su piel. La sensación era abrumadora, nueva, estimulante y totalmente extraña. ¿Sientes eso?, murmuró, su voz gruesa con algo que ella no pudo nombrar. Salia asintió, su voz temblando con la verdad de lo que sentía. Sí. En un instante, sus labios estaban en los suyos. El beso la tomó por sorpresa, suave pero exigente, suave pero urgente. No era como cualquier cosa que ella hubiera conocido. Su mente estaba inundada de sensaciones que no podía controlar, sentimientos que no podía catalogar. Había leído sobre ello, estudiado la forma en que los humanos se besaban, la forma en que sus cuerpos reaccionaban, pero nada la había preparado para esto. No era solo físico, no, era más profundo que eso. Fue un tirón entre ellos, un anhelo, una conexión que era demasiado abrumadora para ignorar. Su cuerpo reaccionó instintivamente, presionando más cerca de él, el calor de su cuerpo se filtraba en el suyo, haciendo que su piel se quemara con algo salvaje, algo poderoso. Mientras sus brazos se enrollaban a su alrededor, tirándola fuerte contra él, una repentina ola de miedo se lavó sobre ella. ¿Y si descubrió la verdad? ¿Y si en este momento supiera que no era humana? ¿Aún la querría? ¿La tocaría, la besaría, la sostendría así? El miedo era casi asfixiante, pero rápidamente se tragó por la intensidad del momento. Había venido a la tierra para entender la intimidad humana, para experimentar la conexión física que había eludido a su pueblo durante tanto tiempo. Pero ahora, al estar en el abrazo de Rael, se dio cuenta de algo que no esperaba, no solo quería entender a los humanos, quería ser uno. Los brazos de Rael se apretaron a su alrededor, su calor inundando sus sentidos. Sentía una sensación de hormigueo por todo su cuerpo, un sentimiento tan extraño pero tan consumiendo que la hacía sentir perdida en él. Su aliento estaba caliente contra sus labios,
sus manos rastreando la curva de su espalda con una mezcla de ternura y urgencia. Nunca había experimentado algo como esto antes, no en Zebron, ni en ninguno de sus estudios. Esto fue más que una sensación, fue una conexión. Un intercambio crudo y sin filtro de algo más profundo que el placer físico. Los humanos lo llamaban deseo, y por primera vez en su vida, Salia lo sintió. Quería más. Pero el miedo aún persistía. ¿Y si supiera la verdad? Su toque. ¿Aún sería tan suave? ¿Aún la miraría de la misma manera? ¿Sigue susurrando su nombre como si fuera algo precioso? Las preguntas se volvían locos, pero por ahora no importaban. Ella empujó las dudas a un lado, rendiéndose a la fuerza instintiva que sentía hacia él. Sus labios se separaron bajo el suyo, su cuerpo presionando más cerca, y la energía entre ellos se agrieta como el oxígeno de encuentro de fuego. Sus dedos enredados en su cabello, sus latidos de corazón golpeando contra su pecho, y en ese momento Salia se dio cuenta de que esto era lo que ella había estado buscando. El toque. La conexión. El sentimiento. Quería entenderlo, memorizar cada sensación, llevarlo de vuelta a su gente, mostrarles lo que se sentía realmente conectarse con otro ser. Sus manos vagaban más abajo, explorando su cuerpo, reclamándola de formas que hacían que su aliento se atrapara en su garganta. Las líneas entre la observación y el deseo se habían borrado, y Salia se encontró atrapada en medio de algo que nunca había imaginado, un momento de verdadera intimidad, conexión humana y el deseo abrumador de pertenecer. Ella más cerca, sus brazos envolviéndola a su alrededor como si la anclara en ese momento. El calor de su cuerpo contra el suyo, el ritmo constante de su aliento, era todo tan real, tan tangible, en contraste con la existencia fría y lógica que había dejado atrás en Zebron. El corazón de Salia aún se aceleró, su mente luchando por comprender el peso total de lo que acababa de pasar. Ella había venido a la Tierra para estudiar a los humanos, para entender sus emociones, sus conexiones y la intimidad que definió sus relaciones. Ella había tenido éxito en su misión. Pero ahora, después de experimentarlo de primera mano, algo se había cambiado dentro de ella. No solo quería entender la intimidad humana. Quería ser parte de ella. Quería vivir, sentirlo, llevarlo con ella. Lo que había comenzado como un experimento, una búsqueda intelectual para comprender un concepto ajeno a su especie, se había convertido en algo mucho más profundo. No estaba segura de que fuera solo la intensidad del momento o la conexión persistente entre ellos, pero los sentimientos que experimentó eran crudos y abrumadores. Los dedos de Rael rastrearon la curva de su brazo, su toque suave y tranquilizador. Cerró los ojos, dejando que la quietud del momento se lavara sobre ella. Este era el sentimiento que ella había deseado, un vínculo, una conexión mucho más allá de la física. Era como si estuvieran entrelazados en un nivel más profundo, algo intangible pero innegablemente real. Dejó salir una risa tranquila, rompiendo el silencio. Eso fue increíble, dijo, su voz gruesa con satisfacción y algo más suave, más vulnerable. Salia se volvió para enfrentarlo, buscando su expresión. No había arrepentimiento, ni duda, solo un contento que coincidía con la plenitud en su pecho. Ella esperaba que se satisfará, sí, pero lo que no había previsto era la forma en que la miraba ahora. No era lo mismo que antes, cuando eran solo dos extraños. No, ahora había algo más, un entendimiento no hablado, una conexión que iba más allá del deseo físico. Ella se agachó, su mano descansando a la ligera sobre su estómago, y un pensamiento tranquilo cruzó su mente. ¿Funcionaría? ¿Podría funcionar su cuerpo como el de una mujer humana? Esta experiencia fue algo totalmente nueva para su especie. En Zebron, la reproducción fue un esfuerzo puramente científico, sin emoción o intimidad. Ellos diseñaron sus descendencias en laboratorios, un proceso estéril que despojó todo menos la supervivencia. Pero aquí, con Rael, ella había sentido algo diferente, algo biológico, algo visceral. No sabía si su cuerpo podía concebir de la manera que los humanos lo hicieron, pero se preguntó qué pasaría si pudiera. Y si lo hiciera, ¿qué significaría para ella? ¿Para Rael? ¿Por sus mundos? Había tanto que no entendía todavía, tanto que se sentía incierto. Pero una cosa estaba clara, algo había cambiado entre ellos. Y si eso significaba que estaba embarazada, si la experiencia los hubiera conectado de una manera que los atara para siempre, ¿entonces qué? ¿Sería un regalo o una complicación? Los labios de Rael se cepillaron contra su templo, su voz baja y tierna. ¿Estás bien?, preguntó, su tono lleno de cuidado, la misma preocupación que había visto antes en sus ojos. Parecía sentir el cambio en ella,
el peso de sus pensamientos. Ella asintió lentamente, presionando un beso en su hombro a cambio, sus dedos rastreando suavemente el contorno de sus músculos. Estoy bien, susurró, aunque la verdad era más complicada que eso. No estaba bien. Estaba abrumada, tanto por la intensidad de las emociones que se acercaban a ella como por la incertidumbre que se avecinaba. Mientras estaban allí juntos, Salia se dio cuenta de que había cruzado un límite de donde nunca podía volver. Había venido a la Tierra a estudiar, a aprender, pero también había encontrado algo mucho más personal. Ella había descubierto la belleza de la conexión humana, el calor del tacto, la profundidad de las emociones que podían compartirse entre dos personas. Ella quería entenderlo, y ahora lo sintió. Ella era parte de ella. Pero aún estaba la pregunta que se le ocurría en la parte trasera de su mente. ¿Ahora qué? Rael se desplazó ligeramente, acercándola, y sintió el peso de su cuerpo mientras él cortaba un brazo sobre ella. Su pecho se levantó y cayó constantemente, su respiración lenta e incluso. No sabía qué decir. El mundo se sintió quieto, como si todo se hubiera detenido en este momento de intimidad compartida, sin embargo su mente se adelantó, poniendo en consideración todas las posibilidades. ¿Su especie entendería esto alguna vez? ¿Alguna vez experimentarían algo tan poderoso como lo que ella había sentido esta noche? Las emociones que se remolinaban dentro de ella eran diferentes a cualquier cosa que se le enseñaba a reconocer. Siempre había sido una criatura de lógica, de observación, pero esta era una especie de verdad diferente, que no podía ser medida, cuantificada o fácilmente entendida. Nunca he sentido algo así, susurró, su voz apenas respira. Vine aquí para entender la intimidad humana, pero ahora me doy cuenta de que hay mucho más en él. No se trata solo de reproducción o placer físico. Es sobre algo más profundo. Algo real. La mano de Rael acarició su cabello, sus dedos moviéndose por los hilos con una ternura que le hizo hinchar el corazón. Me alegro de que estés aquí, dijo suavemente, sus palabras llenas de significado. Me alegro de que lo experimentaras conmigo. Ella sonrió débilmente, girando su cabeza para ver su mirada. Nunca pensé que sería así. Nadie lo hace nunca, respondió con una risa tranquila. Pero a veces, las mejores cosas suceden cuando menos las esperas. Salia pensó en sus palabras, en el vínculo que acababan de compartir. Había venido aquí en una misión, para aprender, para observar, pero lo que había descubierto era algo mucho más allá de su comprensión. Fue más que un estudio del comportamiento humano, fue una experiencia, un viaje hacia el corazón de algo mucho más complejo y hermoso de lo que ella podría haber imaginado. Y por primera vez, se sintió como si ya no fuera una extraña mirando hacia adentro. Ella era parte de ella, parte de una conexión que trascendía todo lo que había sabido. Mientras Rael la acercaba, sus labios se reúnen con los suyos en un suave y persistente beso, Salia se dio cuenta de que su misión había cambiado. Había venido aquí a aprender, pero había descubierto algo mucho más profundo, algo que se quedaría con ella durante el resto de su vida. Lo que significaba para su pueblo, para Sebron, era todavía incierto. Pero por ahora, en este momento, solo había Rael, solo este sentimiento, y la conexión entre ellos que ninguna distancia o tiempo podría borrar. Se encontró cada vez más conflictiva. La misión que había venido, la búsqueda fría y científica de entender la intimidad humana y su potencial para la reproducción de especies cruzadas, parecía trivial ahora, como una ilusión que había perdido su claridad. La misión había sido clara, cuestión de observación, una tarea que se suponía que debía ejecutar sin emoción. Pero ahora todo había cambiado. Rael lo había cambiado todo. No esperaba que se enredara tanto en las emociones que habían venido con la experiencia. Su toque, la forma en que la sostuvo, la ternura en sus ojos, todo se había metido bajo su piel de una manera que no había anticipado. Ella solo quería entender a los humanos en su forma más íntima, pero en cambio, se había encontrado vulnerable a algo que no podía definir. No había respuestas claras en su mente, solo confusión y un creciente sentido de anhelo que le hizo apretar el pecho. Los días que siguieron fueron un borroso de noches inquietas y mañanas inquietantes. Cada vez que miraba a Rael, algo dentro de ella se agitaba. Había hablado de afecto, de algo más profundo que un simple encuentro casual, y sus palabras le habían dejado una marca, algo imposible de ignorar. Se había dicho que esto era solo un experimento, algo de lo que aprendería y avanzaría, pero ahora no estaba tan segura. Sus pensamientos volvieron constantemente a la noche que pasaron juntos. La forma en que la había besado, la forma en que la había sostenido como si fuera algo precioso,
algo que ser apreciado, estas cosas nunca habían sido parte de su vida antes. Se había planteado a la oradora para creer que las conexiones eran distracciones, que las emociones eran debilidades que había que evitar. Pero aquí, con Rael, se encontró cuestionando todo lo que le habían enseñado. Sin embargo, el pensamiento más aterrador de todos era la posibilidad de que ella pudiera estar embarazada. La idea parecía imposible. Después de todo, la reproducción de especies cruzadas nunca había sido probada para funcionar. Pero después de todo lo que había pasado, la incertidumbre se lo robó. ¿Y si su cuerpo, tan diferente del suyo, pudiera llevar algo creado por ambos? ¿Y si eso sucediera, qué significaría para su misión? ¿Para Rael? ¿Por sus mundos? No podía sacudir el pensamiento. Era demasiado grande, demasiado abarcante para ignorar. Y sin embargo, no podía preguntarle a Rael. No podía decirle para qué estaba realmente aquí, no podía explicar la verdad detrás de su misión. La idea misma de revelar que era una alienígena, una observadora enviada a estudiar, rompería la frágil conexión que habían forjado. No podía soportar la idea de perder eso. Salia había pasado días caminando por las calles tranquilas del pueblo, a solas con sus pensamientos, tratando de llegar a un acuerdo con todo. Pero cada vez que pensaba que había hecho las paces con sus emociones, otra ola de incertidumbre se estrelló sobre ella. Rael había sido paciente, amable, nunca la empujó, pero el silencio entre ellos se había agravado cada día que pasaba. No pudo evitarlo para siempre. Al final, tendría que enfrentarse a él, enfrentarse a las consecuencias de lo que había ocurrido. Al tercer día después de su noche juntos, se encontró parada en la plaza del pueblo, mirando a la gente que se mueve sobre sus rutinas diarias. Sentía como si estuviera viendo un mundo diferente, un mundo del que ya no podía fingir ser parte. Su papel aquí siempre había sido claro: aprender, observar y volver a su pueblo con los datos que cambiarían todo. Pero ahora, con Rael, no había una manera sencilla de categorizar lo que había pasado. Ella ya no era solo una observadora, se había enredado en algo mucho más profundo de lo que nunca había esperado. Fue entonces cuando lo vio. Rael se paró en el extremo lejano de la plaza, sus ojos escaneando a la multitud, como si buscara algo o alguien. Cuando sus miradas se conocieron, fue como si el mundo entero se hubiera detenido. El suave zumbido del pueblo, la suave brisa, todo se desvaneció en el fondo. En ese momento, solo estaba él. Su mirada era intensa, llena de anhelo, pero también de otra cosa, algo que reflejaba su propia confusión, su propio sentido de pérdida. Ella dio un paso hacia él, su cuerpo moviéndose por su propio acuerdo, atraído hacia él como si por alguna fuerza magnética. Cuando ella le llegó, no habló de inmediato. En cambio, simplemente la miró, como si tratara de entenderla tanto como ella había intentado entenderlo. «Has estado distante», dijo suavemente, su voz llena de preocupación. «¿Está todo bien?» Las palabras eran simples, pero el peso detrás de ellas era inmenso. Salia sintió que su garganta se apretaba, su mente se estaba acelerando. No podía mentirle, no después de todo lo que habían compartido. Pero tampoco podía decirle la verdad. No podía explicar que su presencia aquí no era solo un accidente, que había venido con una agenda que ahora era imposible de cumplir sin destruir todo entre ellos. ¿Yo? Se detuvo, su corazón golpeando en su pecho. Las palabras no llegaban, no las que necesitaba decir. Acabo de pensar, terminó poco a poco, su mirada cayendo al suelo. Rael se acercó, su mano tapando la barbilla suavemente, levantando su cara para que sus ojos se encontraran una vez más. Salia, no quiero presionarte, pero necesito saber dónde estamos. ¿Qué pasa ahora? La pregunta era simple, pero tenía tanto peso. Salia sabía que lo que tenían ya no era solo físico. Se había convertido en algo más, algo que tenía el potencial de cambiar todo, no solo para ellos, sino para sus mundos. Y eso la aterrorizó. Se tragó duro, tratando de encontrar las palabras para explicarse, pero ellos la eludieron. ¿Cómo pudo explicar esto? ¿Cómo se sentía? ¿Cómo pudo decirle que estaba desgarrada entre la verdad de su misión y la verdad de su corazón? No estoy seguro, dijo finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. Vine aquí por una razón, pero ahora no sé qué hacer. La expresión de Rael se suavizó, su mano se movió hacia su hombro en un gesto reconfortante. Está bien, dijo, su voz baja y tranquilizadora. Lo resolveremos juntos. Juntos. La palabra persistía en su mente, su significado pesado con posibilidades que no había considerado antes. Ya no se trataba de la misión.
Era sobre ellos. Sobre lo que habían compartido, sobre lo que podían compartir en el futuro. Salia cerró los ojos, dejando que el calor de su tacto se le filtrara, y por primera vez en días, se permitió creer en la posibilidad de algo más. Algo que no era solo datos, análisis u observación. Algo real. No sabía lo que tenía el futuro, pero en ese momento, con Rael parado delante de ella, estaba dispuesta a enfrentarlo, sea lo que sea. Mano alcanzándote para cepillar suavemente una lágrima perdida de su mejilla. No sé qué hacer con todo esto, Salia. Nunca me había sentido tan desgarrado. Me mentiste, sí. Pero no puedo ignorar lo que hay entre nosotros. No puedo ignorar cuánto me importas. Su corazón golpeó en el pecho, cada palabra de él un dulce eco del anhelo que había enterrado en lo profundo de sí misma. Nunca esperaba esto, nunca esperaba que Rael volviera, que aún le importara después de todo lo que había pasado. Pero allí estaba, de pie frente a ella, vulnerable de una manera que reflejaba la suya. No quise que pasara nada de esto, susurró, el peso de todo lo que presionó sobre ella. No vine aquí para engañarte. No he venido aquí para hacerte daño. Respiró temblando, sus manos temblando mientras las abrazaba delante de ella. Pero no puedo deshacer lo que ha pasado. Y ahora, tengo que averiguar lo que significa todo. La expresión de Rael se suavizó, aunque la confusión y el dolor aún se quedaba en sus ojos. ¿Qué significa, Salia? Estás embarazada, y no eres humana. Esto es mucho más de lo que nunca imaginé. Salia cerró los ojos, la gravedad total de la situación que se estrelló sobre ella. Nunca había anticipado un futuro como este. Había venido a estudiar, a observar, a reunir datos para su gente. Pero ahora no estaba segura de qué futuro estaba trabajando. ¿Aceptaría su pueblo a este niño esta vida si fuera el resultado de algo tan prohibido? ¿Rael? No lo sé, dijo suavemente, la incertidumbre en su voz traicionando la agitación que hay dentro de ella. No sé lo que significa esto para ninguno de nosotros. Pero sé que no quiero enfrentarlo sola. La mano de Rael le cortó suavemente la mejilla, su pulgar rastreando un arco lento y tranquilo a lo largo de su piel. No estás solo, dijo, su voz llena de determinación. Estamos juntos en esto, Salia. No sé lo que el futuro tiene, pero sé que no me voy a alejar de ti ahora. No puedo. Su corazón se hinchó en sus palabras, el calor de su toque, la sinceridad en su mirada. A pesar del caos, a pesar del miedo y la incertidumbre que se le acercaban, sintió una chispa de esperanza que se parpadeaba dentro de ella, una esperanza que nunca se había permitido sentir antes. ¿Y qué hay de todo lo demás? Preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Y qué pasa con mi gente? ¿Y si se enteran? Rael sacudió la cabeza, sus ojos ardiendo con una mezcla de desafío y amor. Lo averiguaremos cuando llegue el momento. Juntos. Salia dejó salir un aliento que no se había dado cuenta de que estaba sosteniendo, sintiendo el peso de la decisión que tenía que tomar la prensa. Ya no se trataba de observar y recopilar datos, era sobre elegir una vida. Elegir un futuro. Un futuro con Rael. Pero aun cuando la decisión parecía cristalizar en su mente, un frío nudo de miedo todavía retorcido en su estómago. ¿Y si su gente vino por ella? ¿Y si no lo entendieran? ¿Y si intentaron llevarla? ¿Y qué pasaría con la vida que crecía dentro de ella, la vida que era parte humana, parte extraterrestre? Rael parecía sentir la agitación que aún estaba agitando dentro de ella. No tengo todas las respuestas, dijo tranquilamente, acercándose. Pero yo estaré aquí. Y yo te ayudaré a resolver esto. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Las lágrimas se volvieron a ver en los ojos de Salia, pero esta vez, eran diferentes. Estas lágrimas no nacían del miedo o del arrepentimiento, sino de otra cosa, una necesidad profunda y dolorosa de conexión. Ella le alcanzó, sus brazos envolviéndole a su alrededor mientras enterraba su cara en el pecho. No sé si soy lo suficientemente fuerte para esto, susurró. Los brazos de Rael se apretaron a su alrededor, sosteniéndola cerca. No tienes que ser fuerte solo, murmuró. Estoy aquí. Y enfrentaremos lo que venga, juntos. Mientras se paraban allí en la tranquilidad de la habitación, el futuro parecía incierto, lleno de desafíos que ninguno de ellos podía comprender plenamente. Pero por primera vez en mucho tiempo, Salia no sentía que estaba parada al borde de algo que no podía controlar. No sabía lo que sostuvo el futuro, pero sabía que con Rael a su lado, podía enfrentarlo. Y tal vez,
encontrarían una manera de hacerlo funcionar no solo para su misión, sino para ellos. Por la vida que habían creado juntos. Firme a pesar del temblor del miedo en lo profundo de ella. Este niño es mío. No es tu propiedad, y no lo entregaré. Los fríos ojos de Vera se estrecharon, su postura se desplazaba ligeramente para revelar el peso de su autoridad. Siempre fuiste uno para pensar que podrías desafiarnos, Salia. Pero no entiendes completamente las consecuencias de tus acciones. Este niño, esto que has creado, es una aberración. No pertenece aquí. Rael se apretó la mano de Salia, sus músculos tensando. No me importa quiénes son, o lo que dicen tus reglas. Este niño nos pertenece a los dos ahora. Su voz, mientras que estable, sostuvo una furia tranquila, que hizo que Salia sintiera una prisa de protección hacia él. Rael, susurró, sus ojos buscando tranquilidad. Él asintió hacia ella, su expresión una mezcla de determinación y miedo. Había llegado tan lejos, tan poco dispuesto a dejar ir la conexión que habían forjado, pero las apuestas eran más altas ahora de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Vera los veía a ambos con la mirada fría y clínica de alguien que había visto incontables instancias de rebelión, de cosas que no encajaban. No comprendéis, el tribunal no permitirá que este experimento permanezca en este planeta. Su hijo, y usted, Salia, serán devueltos a nosotros. No hay negociación. Salia se acercó a Rael, su cuerpo se movió instintivamente para proteger la vida creciendo dentro de ella. No voy a volver, dijo, su voz más firme ahora, su miedo se transforma en algo más fuerte. No contigo. No con nadie. He tomado mi decisión. La mirada de Vera parpadeó con algo que casi se podía considerar sorpresa, antes de que fuera enterrada bajo la máscara calculadora una vez más. No tienes idea de lo que te enfrentas. Salia se tragó fuerte, su pulso se aceleraba, pero ella conoció su mirada de frente, rehusándose a mostrar alguna debilidad. Sé exactamente a lo que me enfrento. Y ya no corro. El viento se robó por los árboles, un débil eco de la tormenta que se estaba reuniendo a la distancia. Vera dio un paso adelante, su tono más frío que antes. Eres un tonto, Salia. Pero el tribunal se ocupará de ti como siempre lo hemos hecho con eficiencia. Rael se movió, pisando protectoramente frente a Salia, su cuerpo es un escudo. No la llevarás, dijo, su voz baja e intensa. Y no te llevarás a nuestro hijo. Por un momento, hubo un tenso silencio, de los que parecían estirarse interminablemente entre ellos. Salia podía sentir su corazón latiendo en su pecho, una mezcla de miedo y resolver enrollarse dentro de ella. Nunca había imaginado que este sería el camino que caminaría, parado contra su propia gente, contra la misma fuerza que había formado su vida durante tanto tiempo. Pero ahora, parado junto a Rael, con el peso de todo lo que habían compartido entre ellos, sabía que no podía volver. La sonrisa fría de Vera se desvaneció, reemplazada por una expresión de determinación sombría. No te das cuenta de cuánto estás arriesgando, ¿verdad? Dijo silenciosamente, sus ojos parpadeando hacia Rael. Me han ordenado traerte, Salia. Y haré lo que sea necesario. Rael no se paró. Su mandíbula estaba fijada, su postura inquebrantable. Tendrás que pasar por mí primero. El aliento de Salia se quedó en la garganta mientras se instalaba la realidad de su situación. Siempre se le enseñó que su misión era un experimento, que las líneas entre deberes y conexiones personales eran claras. Pero ahora ella sabía que ya no había líneas. Ella los había cruzado a todos, y la persona que estaba a su lado ya no era solo parte de una misión. Rael era su compañero, su protector, su igual. Vera dio otro paso hacia adelante, su mano llegando hacia su lado, una señal de que la tensión